Muy buenas noches tengan todos ustedes en esta noche de jueves, noche de analistas. Esta noche tenemos varios temas de los cuales vamos a estar analizando. Por ejemplo, el presidente de la República el día de ayer firmó un decreto ejecutivo donde hoy sí autoriza a los funcionarios en turno para hacer proselitismo político, cierre de tutela legal y las consecuencias que esta podría traer. Finiquito del aspirante del partido tricolor, el doctor Norman Quijano, que le dio la Corte de Cuentas de la República. Inicio de la campaña electoral, entre otros temas a abordar esta noche. Con mucho gusto le doy la bienvenida a la licenciada Sandra Barraza. Licenciada, buenas noches. Muy buenas noches queridos compañeros, buenas noches público que semana a semana nos escucha. El doctor Rafael Lorenzana. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los televidentes. Y por supuesto también nos acompaña el padre Tojeira. Buenas noches. Un placer. Buenas noches a todos. Le damos la bienvenida a Banco Agrícola rápidamente porque hace posible este primer segmento. Bueno, arrancamos esta entrevista. Por cierto, se está desarrollando la tradicional sesión plenaria al interior de la Asamblea Legislativa. Vamos a arrancar sobre el cierre de tutela legal del arzobispado, pero por supuesto para tener un poquito de contexto es necesario, adecuado, oportuno y preciso hacer un contacto con nuestra compañera Guadalupe Bonilla, quien se encuentra en la Asamblea Legislativa. Buenas noches, Lupita. ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo se ha desarrollado la plenaria? Gracias, Sergio. Buenas noches. Tengo unos pequeños problemas para escucharte, pero rápidamente te cuento que pues la plenaria de este jueves sigue su curso ya en la agenda. Los diputados ya han llegado al punto de las piezas de correspondencia donde conocen oficialmente el presupuesto, la propuesta de presupuesto general de la Nación que envía el presidente Mauricio Funes y también el proyecto que tiene que ver con las observaciones que hace a la prohibición para de varios agroquímicos. En este momento también se está conociendo algunas denuncias que han hecho los empleados de la institución de Correos de El Salvador, que pues prácticamente están exigiendo que se les cumpla un compromiso que el ministro de Gobernación adquirió este año con ellos, y es para firmar un contrato colectivo que también demandaría destinar más recursos a los empleados de esta institución. Son los temas que están pendientes en lo que resta de la agenda de este jueves, Sergio, y también, entre otras cosas, los diputados estarían recibiendo una pieza de correspondencia de un abogado que está solicitando se le abra proceso de antejuicio a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González y a la magistrada Sonia Varías de Segovia. Según el escrito que este abogado ha enviado a la Asamblea Legislativa, es porque considera que estos magistrados han cometido los delitos de prevaricato y desobediencia. Así se desarrolla la plenaria de este jueves, Sergio. Guadalupe, dos puntos importantes. Primero, ¿cómo está la actividad legislativa? Ya se empezaban a tener problemas con los quórum porque ya inició la campaña electoral, uno. Y dos, ciertamente lo que usted menciona lo esboza el diario El Mundo esta mañana, donde existe nuevamente la intención por la admisión del recurso contra la ley de amnistía de dar vida nuevamente a esta subcomisión que investigaba a los magistrados de la Corte de Cuentas. ¿Qué tanto eco está causando esta demanda, esta solicitud? Justamente estamos esperando el procedimiento que los diputados van a dar a esta solicitud para un nuevo proceso de antejuicio. Recordemos que esta comisión especial que se abrió para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pues nunca se cerró definitivamente y ha estado latente, y de hecho algunos diputados han sido de la opinión de que se debe reabrir esta comisión. Esta pieza de correspondencia, esta solicitud que entra con pieza de correspondencia esta noche estaría llegando a discusión, si bien a la sala, a la Comisión de Asuntos Legislativos, y si no, se iría a la Comisión Política, donde los diputados pues mantienen en discusión estos temas y también la reapertura de esta comisión especial. Y como tú lo dices, pues algunas comisiones también ya han bajado su ritmo de trabajo, Sergio, y eso pues casi es un hecho cada vez que entramos a campaña electoral. Muchísimas gracias, Guadalupe, por ese informe, y vamos a estar muy pendientes de cualquier otro que se pueda generar en el transcurso de la entrevista 8 en punto. Gracias. Bueno, doctor, inicio con usted. Es imposible
que si usted no leyó el Confidencial del diario El Mundo, señores, léanlo toda la mañana y se van a dar cuenta de muchas cosas. Eso precisamente decían, miren, hemos dejado la puerta abierta, que no la quieren cerrar a esa subcomisión, porque si de pronto nos dan ganas, volvemos a nuevamente investigar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Sí, yo tuve la oportunidad de ver esta mañana lo que presentaron, que no fue un abogado, como dijo ella, sino que es un profesor de apellido López, de una población de San Salvador, que presenta eso y como ciudadano tiene todo el derecho. Lo que sucede es que estas cosas no aparecen muy claras. Personas que generalmente nunca se les ha conocido porque han trabajado abiertamente, por lo menos públicamente, de repente aparecen presentando este tipo, o firman este tipo de complicadas, ¿cómo se llama?, demandas que se presentan, en este caso, de un antejuicio. Aquí seguimos con lo mismo. Yo no entiendo, y es que quiero ver ahí las actuaciones ahora de la Asamblea, si es que va a ser ahora o la próxima vez, cuando lo traten, yo no entiendo entonces la consistencia que tienen los partidos políticos. Y yo quisiera que los ciudadanos siempre mantengamos el ojo abierto sobre eso. Porque por una parte viene ahora el candidato que ha cambiado su posición y se le han publicado cómo ha cambiado la posición el profesor Sánchez Serén con relación a la Sala de lo Constitucional. Y ahora él dice la última posición de él, la más reciente, fue que hay que respetar la Sala de lo Constitucional. Vienen el partido de la Unidad o lo que se llame de Tony Saca, dice lo mismo Tony Saca, que hay que respetarlo. Sin embargo, siguen abriendo estas subcomisiones, siguen haciendo este tipo de situaciones que es de más, no van a progresar. Ya no tienen, deberían de tener claro que la sociedad civil no va a permitir, que este país no va a permitir que toquen a la Sala de lo Constitucional y siguen haciendo lo mismo con una distracción de las energías de este país en lo que debíamos de estar buscando. Como vamos a abordarlo más adelante, cómo vamos a dar recursos para tanto escalafón, para tanto subsidio, si no se crean oportunidades de inversión y de trabajo en este país. Las cosas, los trabajadores tienen la razón, pero son estas cosas que están haciendo los políticos que nos distraen. Y que tengan claro, a la Sala de la Constitucional no la van a poder quitar. Licenciada. Bueno, comparto lo que dice Rafael. Sin embargo, uno se pregunta, los procesos para presentar demandas creo que deberían de ser tal vez mucho más transparentes. Pocas personas tenemos acceso a entrar a la página web y tener las demandas y las resoluciones de las salas. A mí me gustaría que esos personajes, los ciudadanos que ejercemos nuestro derecho, siempre nos pongamos ante el público, con nombre, apellido, antecedentes. Ojalá que este tipo de demandas pudieran ser discutidas en los medios de comunicación, invitar a la persona que presenta la demanda para chequear la fundamentación del argumento. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos el derecho de presentar demandas ante las instituciones, es nuestro derecho constitucional, pero también hay que asegurar que se hace dentro del marco de la racionalidad en el trabajo de las instituciones. Los ciudadanos debemos ejercer una ciudadanía responsable y en este sentido, ojalá que estos personajes también podamos traerlos a la palestra pública. Ok, padre, pero esto es como tener un tiro en la recámara y de pronto, si me animo, lo percuto y lo dejo ir. Es decir, esta situación, la respuesta de los políticos es demasiado ambigua. Respetamos las resoluciones de la sala siempre y cuando estén apegadas al derecho, si no son ellos los que van a determinar si están o no. Bueno, es parte del show nacional, para decir. Realmente, es decir, aquí, es decir, bueno, sí, yo estoy de acuerdo en que todo el mundo tiene derecho a protestar y a mandar cartas a la Asamblea, pero digo, también el nivel de importancia que se le dé a las cartas depende un poco de una manera de ver las cosas. Aquí a veces se cuela el mosquito y se tragan ruedas de molino, como dice el Evangelio, ¿verdad? Es decir, cualquiera decir, si acusar a los diputados y pedir antejuicio para la mitad de ellos no es tan difícil, digo, pedirlo, ¿verdad? Otra cosa es que lo hagan y que lo den. Es decir, pedir antejuicio, pues tantas cosas que se dicen de un político, de otro, etcétera. Digo, por pedir, pero digo, hay que ser serios y hay que tener una argumentación, hay que tener un peso de pensamiento al menos, ¿verdad? Yo no he leído esta petición realmente, ¿verdad? Pero antejuicios, bueno, a toda la Corte Suprema se le puede pedir antejuicio también, ¿verdad? Es decir, y no digamos a una serie de ministros de este gobierno también se le pueden pedir antejuicios, ¿verdad? Es decir,
por pedir, ¿verdad? Es decir, y han salido suficientes notas en los periódicos y suficiente información para, en base a una información, pedir un antejuicio. Pero hacer una acusación legal como es la de prevaricato, es decir, sin tener pruebas reales, contundentes, etcétera, es un poco arriesgado. Y darle importancia a este tipo de cartas, yo creo que también es un poco arriesgado y además usado al capricho y a la conveniencia de cada uno en cada momento. Ok, coyunturalmente, porque ya lo habían mencionado, se los tenía que preguntar. Rápidamente arrancamos, ¿le parece el otro tema? No, es un comentario adicional, que creo que los ciudadanos debemos asegurar que las instituciones funcionen. Okay. Es decir, debemos exigir que funcione. Fíjese que esta semana a todos nos comentaron que la Sala de lo Contencioso Administrativo al fin falló en contra de la demanda que había CAES a Eclesa que fue sancionada y que se fueron a quejar desde del 2007. Hasta ahora están emitiendo resolución. Qué bueno, yo aplaudo eso, que funcionen las instituciones, pero todos debemos de entender qué es lo que deben hacer y como ciudadanos tener la cordura de saber cómo ejercer nuestros derechos. Esto que pasó esta semana y que anunció la Superintendencia de Competencias, que tenían el caso desde el 2007 con estas 3 instituciones, con una multa de $17,000 y el otro caso con Digicel con una multa de $3,000, también del mismo año, yo felicito a la Sala de lo Contencioso Administrativo que desempolvó ese caso y debemos asegurar que hagan su tarea, si para eso les pagamos. Okay. Bueno, pero que no se le quite la iniciativa. Yo quiero felicitar a incluso a nosotros mismos que estuvimos diciendo que tenían dormidos ahí esos casos. Y les faltan que si otros. no se presiona, quién sabe que hubieran hecho nada. Que la licenciada dio la lista. Pero todavía, claro, la licenciada dio la lista y lo que sucede también es que han empezado, yo me observé y dije, qué bien que lo están haciendo, y han empezado por los montos más chiquitos. Ahí hay demandas millonarias que esas no las han tocado. Entonces sí, como dice el padre, hay que seguir presionando porque realmente... Próxima semana hay que recordar cuáles son esos casos. Exacto, hay que volverles a mencionar. No, y que no hay que quitarle la iniciativa para que de pronto no se vaya a entender como que ya están sacando y por eso están investigando a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Estamos muy pendientes acá en 8 en punto. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia. El otro tema es cierre de tutela legal del arzobispado. A los 3 rápidamente, ¿qué opinión les merece? Más aún cuando el expresidente Armando Calderón Sol se refirió a este tema y dijo, el arzobispado ha dado un paso positivo con el cierre de tutela legal. Nació, como ustedes se recuerdan, como Monseñor Romero para tutelar los derechos de las personas que se les había violado, como por ejemplo la masacre del Mozote. Muchos se preguntan, mire, ojalá no se vaya a perder esta documentación, como se perdió en el despacho de la Corte Suprema de Justicia, documentos de probidad. Arranco, padre, con usted para tener un poquito de contexto con relación a este tema. Bueno, miren, yo en este caso lo que veo que ha estado mal desarrollado es el modo de hacerlo, ciertamente, ¿verdad? Es decir, ahí me parece que se equivocaron. Ahora bien, después creo que ha salido toda una cantidad de suposiciones, imaginaciones que no tienen razón de ser, que se van a perder los papeles. Dicen, mire, no se pierden los papeles, dentro de la iglesia no se pierden. Sale Funes diciendo que se van a perder los papeles. ¿Qué papeles se van a perder? Digo, no diga ridiculeces. Es decir, bueno, no dijo que se van a perder, sino que ofrecía guardarlos en otros lugares, ¿verdad? Donde se pierden es en el Estado. Es decir, en la iglesia ni siquiera se pierden las partidas de bautismo que han necesitado muchas personas para poder legalizar su persona jurídica, digamos, su propia nacimiento, lugar de nacimiento, etcétera, en El Salvador, ¿verdad? La iglesia no quema papeles en la actualidad. Tal vez en tiempos de la Inquisición se quemaban libros, pero lo que es archivos, etcétera, hay un respeto muy grande dentro de la iglesia. Entonces, eso me parece que es absurdo decirlo honestamente, ¿verdad? Es decir, mi modo de ver las cosas. Es decir, lo que sí me preocupa es que no se le diera continuidad a un caso como el del Mozote. En el caso del Mozote tampoco se van a perder papeles, porque los papeles están ya en la Corte Interamericana de Justicia. Las pruebas, etcétera, están entregadas. Lo que hay es que darle seguimiento a un caso que lo llevaba a la tutela legal y que es importante que siga llevándolo la Iglesia, que es la que lo inició. Se supone que la comisión ad hoc que han nombrado tiene que responsabilizarse
de estos casos pendientes. Y eso entiendo yo que lo quieren hacer. Hasta ahora no he visto yo que estén diciendo vamos a cortar todos los casos, en absoluto, ¿verdad? Entonces, yo sí el modo tan brusco, sí me parece que no acertaron, ciertamente, y lo digo así con esa, pero lo otro no. También se ha dicho, por ejemplo, que la tutela es continuación de el socorro jurídico o que lo fundó Monseñor Romero. No, la tutela legal la fundó Monseñor Rivera. Existía el socorro jurídico que era de los jesuitas y siguió siendo todo el tiempo de los jesuitas, incluso cuando le prestaba servicios a Monseñor Romero, y cuando llegó Monseñor Rivera dijo no, que socorro jurídico siga por su cuenta y yo voy a fundar algo propio el año 82, que es la tutela. Y entonces dice, se va a perder desde los años 75 que estaba el socorro jurídico. No, el socorro jurídico tiene sus papeles y los papeles del socorro jurídico se han integrado en el IDUCA y están ahí bien guardados, no tiene ningún problema. Pero yo siento que a veces se empieza a hablar en el caso y se desproporciona. Mire, el presidente Funes diciendo que quiere guardar en los papeles, y quiere guardarlos donde se pierden, hombre. Que así es, donde se pierden es en el Estado, los papeles, en la iglesia no se pierden. Y otra cosa, el presidente Funes sabe de sobra que una de las mejores documentaciones, está en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, que es la documentación de la Comisión de la Verdad. Ese es patrimonio salvadoreño. Y varios hemos dicho públicamente que ese patrimonio hay que traerlo para acá y que hay que pedirlo. ¿Lo piden? No. Bueno, es decir, si no lo pueden guardar ellos, lo guardamos otros y se desclasifica en los tiempos que sea. Pero, ¿por qué arman un poco de show y se ponen a hablar sobre estos papeles del arzobispado si son incapaces de pedir algo que no solamente tiene las declaraciones de las víctimas, que son muy importantes, ciertamente, pero en la Comisión de la Verdad están también las declaraciones de los victimarios reconociendo sus culpas? Es decir, hay una plena prueba de muchos crímenes de lesa humanidad ahí, sepultados en la sede de las Naciones Unidas, en los sótanos en Nueva York. Y eso se puede pedir. Y quien lo debe pedir, porque tiene la representatividad para hacerlo, es el Estado. No podemos hacerlo los particulares. Los particulares podemos protestar diciendo que eso es patrimonio salvadoreño y venga para acá. Pero ¿y por qué no piden eso? Tanto escándalo por una cosa a nivel de Estado, incapaces de pedir algo que es profundamente serio e importante, porque son declaraciones de víctimas y declaraciones de victimarios reconociendo sus delitos, ¿verdad? No es que la víctima acuse al victimario, sino que incluso el victimario reconoce delitos, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que calmarse un poco, exigir al arzobispado, que eso yo creo que es importante, que dé declaraciones de cuáles son sus proyectos de futuro. Tutela legal siempre ha sido considerada un patrimonio salvadoreño de honestidad, de bondad, etcétera. María Julia realmente es una persona ejemplar, está enterrada en la cripta de la catedral al lado de Monseñor Romero, etcétera. Entonces, bueno, es normal que la gente, si le hacen un cambio brusco, se alarme, proteste. Yo eso me parece normal en la gente. Creo que es necesaria una mayor información del arzobispado, pero lo que no podemos es desfigurar las cosas, honestamente, ¿verdad? Decir que van a quemar los papeles, o que es porque como viene la anulación de la amnistía, por eso los han echado a todos para que esos papeles puedan tergiversarse. No, hombre, eso es fantasía realmente. Bueno, pero con un amigo televidente, lo que usted decía, si se lo damos a los políticos, ya viene Navidad, luego van a decir que un silbador se metió y al final se va a quemar todo. No dudamos de los políticos, sino que del tiempo en que vivimos, señores. Doctor, bueno, yo quiero comentar que tutela legal obviamente es una marca institucional aquí en el país. Me alegro que Chema haya mencionado a la doctora María Julia Hernández, una profesional que cualquier persona que la conoció se inspiró su veracidad, su sinceridad, su profesionalismo para tratar los temas. A mí me tomó de sorpresa el cierre de tutela legal. Tan de sorpresa como el día que todos nos enteramos que volaron los mosaicos de York enfrente de la catedral. Casi puedo comparar ambas decisiones del arzobispado. Un día taparon todo y nos enteramos los salvadoreños que ahora solo Pan Bimbo
tiene las fotos de lo que era la catedral y a nadie pudo explicar nada. Tutela legal era una marca, es una marca en el país. Yo personalmente como ciudadana, que gracias a Dios no he tenido necesidad de recurrir a tutela legal porque no me he sentido afectada en mis derechos fundamentales, pero tutela legal, nadie puede negar el papel tan importante que ha asumido en el país, en el aspecto político y en el aspecto histórico. Yo cuando me enteré sobre esto en los medios me pregunto si la evaluación que ha hecho la Iglesia a través del arzobispado concluye que en el país se respetan los derechos humanos. Ojalá que la respuesta sea positiva. Yo me diría, la respuesta no es positiva. Tuve oportunidad de conocer informes de los centros educativos. 50% de una muestra que tomamos está tomada prácticamente por las maras. ¿Hay libertad de aprendizaje ahí? No, señores, no hay libertad. El principal derecho que se está agrediendo en este país son los derechos fundamentales de los niños y los jóvenes y somos indiferentes a eso. No nos atrevemos a decir absolutamente nada. Los pobres tienen acceso a la defensa y la protección de sus derechos. Ojalá que el arzobispo tenga como respuesta un sí contundente. Mi opinión es, los pobres no tienen acceso a ese tipo de servicios. Por esa razón, muchos nos hemos sorprendido de la decisión del arzobispado. Creo que tienen suficiente libertad para tomar decisiones sobre una institución para que se evolucione, para que se adecue a las nuevas exigencias de los tiempos, pero cerrar una marca tan reconocida como eso, yo todavía me pregunto si tiene justificación. Doctor. Bueno, ellos realmente han dicho la mayoría de las cosas que se pueden decir. Yo sí resiento todavía lo de Fernando York. Yo sí creo que las cosas se deben de hacer de una manera un poco más transparente, en las que no vamos a hacer lo mismo que criticamos y lo venimos a hacer nosotros otra vez. Yo creo que en este sentido lo que me pregunto es que diría, con todo lo que se lee últimamente de la posición del Papa Francisco, que ha llegado a creer que la Iglesia debe estar más en contacto con su gente, que deben de salirse de las iglesias y deben de los conventos y de mezclarse más con los feligreses. Yo me pregunto si esto que han hecho va a estar en ese mismo concierto de las ideas del Papa. Esa es solamente una pregunta que el tiempo no va a decir si así es. Ok, arranco rápidamente, padre, con el otro tema y es, por supuesto, inicio de campaña electoral, pero el presidente Mauricio Funes autoriza a funcionarios a que participen en actividades proselitistas. ¿Qué es lo que ha cambiado, padre? Porque en diciembre del 2010, como ustedes recordarán, el presidente Funes amenazó con despedir a todo aquel funcionario de su gobierno que participara en actos proselitistas en el marco de la elección para alcaldes y diputados. En aquel entonces defendió su posición diciendo de que no había funcionarios de 8 a 4 y que después podían ir a una campaña proselitista. ¿Qué es lo que ha cambiado? Porque ahora después de las 4 sí lo pueden hacer. Bueno, habría que preguntárselo a él, ¿va? Que es el que ha hecho el cambio, claro. Pero es difícil, ya van 2 veces sí, que no viene el programa. Pero a mí me pareció absurdo al principio que le prohibiera a los miembros de su gabinete, una vez que estaban fuera del trabajo, hacer propaganda política. Él emite muchas veces opiniones con significado político, que favorece a un sector, que favorece a otro. Y entonces no entiendo yo por qué, y él lo hace durante su tiempo de trabajo además, ¿verdad? Entonces no entiendo yo por qué fuera del momento de trabajo no pueden hacer nada, ¿verdad? Es decir, yo sí creo que deben respetar los funcionarios el tiempo de trabajo, están al servicio de todo el país, pero tienen sus ideas políticas y lo lógico es que las defiendan en sus tiempos libres, fines de semana, etcétera, etcétera. Cuando destituyeron a Mario Serna, a mí me pareció honestamente injusto en aquel momento, ¿verdad? Es decir, bueno, pero son esas cosas que pasan en el país, a veces pasan como con apariencia de bien, ¿verdad? Diciendo, miren qué buenos somos, aquí estamos. Dice uno, bueno, yo creo que buscamos demasiado apariencias a veces y después hacemos lo que nos da la gana. Miren, acabamos de celebrar el Día del Niño, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la ley de Lepina? Es decir, que el niño es prioridad absoluta. Bueno, las palabras son bellísimas y que el niño pero el niño no es en este país prioridad absoluta. Es decir,
estamos hablando y a veces tiramos una cosa, luego cambiamos, etcétera. Lo que tenemos es muy poca precisión, ¿eh? No somos gente precisa a la hora de tomar decisiones y darles un seguimiento serio, ¿verdad? Es decir, que hay que dárselo. Y en el tema político quedan un montón de lagunas en este país por establecer, empezando por el propio Tribunal Supremo Electoral, que por cierto ahora están sacando una propuesta de debate que creo que es inteligente. He estado ojeándola, me parece bastante inteligente y bastante buena, ¿verdad? Y inspirada en modos de debate internacionales, y que además les correspondería a ellos hacerlo. Pero todavía esa incapacidad de dividir las funciones administrativas de las jurisdiccionales, ahí está, ¿verdad? Es decir, y eso, pues digo, nos quejamos unos cuantos, pero ahí se queda, ¿verdad? Y de repente sacan eso. No, los políticos no pueden hacer propaganda, los de mi gobierno, ¿verdad? Que tengan funciones públicas. Ahora sí, bueno, pues digo, pues antes no, ahora sí, pero ¿por qué? No lo sabemos. Realmente creo que es pura pantalla y pura como autopropaganda o algo así. Ok, bueno. Doctor Rafael Lorenzana, dice un amigo televidente, solo hace falta que le autoricen vehículos nacionales con derecho a gasolina. Pausa, ya nos responde, volvemos. Muchísimas gracias por su preferencia, doctor. Pregunta a alguien, ¿puede alguien ser un funcionario y andar en actividades proselitistas a la vez? Si el día de ayer Douglas Avilés dijo acá en 8 en punto que ya ni quórum están haciendo en la Asamblea Legislativa, ¿por qué no renuncian mejor y se dedican a una cosa como el presidente Funes inicialmente en el 2010 así lo dejó establecido? Mire, este es un país, como se decía antes, el país de la sonrisa. Aquí se miente con la cara más tranquila, se nos da, como decía él, cuando era presentador el presidente, atol con el dedo, y nosotros los salvadoreños nos la seguimos tragando. El presidente despidió a Mario Serna, viceministro de Economía, porque dijo que andaban haciendo propaganda política y había un decreto que lo impedía. Vean, el funcionario público tiene una situación bien difícil porque él está empleado a tiempo integral, es decir, él es funcionario las 24 horas del día, los 365 días del año. El hecho de que, como el presidente lo explicó, y lo dijo antes, que no podían salir a las 4 de la tarde, no trabajaban de las 8 a las 4 y ir a hacer política, por eso se los prohibía, ahora resulta que ahora sí se puede. O sea, no solo esa es la inconsistencia del señor presidente, sino que además ¿cuál es la situación de los funcionarios? ¿Cómo los van a controlar? Que no van a usar los vehículos. Si ya les cambiaron placas, ninguno tiene placas nacionales. Vean las placas de los funcionarios, todos son placas particulares. ¿Quién los va a controlar? ¿Y la Corte de Cuentas la ha controlado alguna vez? Nada. Entonces no esperemos que ahora con este nuevo decreto el presidente primero no muestra consistencia. Y mucho menos va a mostrar consistencia cuando él sábado a sábado o últimamente todos los días hace actividad partidaria contra un partido en específico y ha agarrado ahora de palo de esquina a Norman Quijano. No se trata de defender a Norman Quijano, pero si vamos a ser justos, entonces hablemos del presidente que recuerde que en su campaña y cuando tomó la presidencia decía que había recibido el gobierno quebrado. ¿Y de quién lo recibió? ¿Y por qué de eso no habla? Entonces, mucha gente va a decir, está defendiendo a Arena. No, señores, vean, es el principio. Un presidente de la República no debe andar haciendo campaña política y mucho menos ensañarse contra un candidato o un partido solamente. Tiene que ser democrático y tiene que ser porque representa a todos los salvadoreños, aún a esos que él aparentemente detesta como son los de Arena. Esa situación a este país, esa confrontación ya no nos conviene. Gracias a Dios ya se va a terminar, porque no se puede seguir en esto un país que todo el mundo quiere ahora, quiere mejores salarios, quiere escalafón y no hay creación de nuevas fuentes y el ministro de Hacienda no tiene ingresos para poder darles a todos los que todos queremos el mejor bienestar del país. Pero sí, para estar peleándonos y rascándonos todos los días en los periódicos, ahí sí, para eso hay tiempo y con los fondos de nuestro erario público. Yo creo que ya es suficiente, pero los ciudadanos tenemos que parar bien la oreja y tenemos que ver que el voto es lo único que tenemos y ya no vamos a tener oportunidad en febrero. Ok, licenciada, comparto rápidamente unas palabritas con su persona y con los amigos televidentes. El presidente Funes dijo, funcionario que quiera dedicarse a la campaña, esto fue en el 2010, que renuncie, no puede involucrarse en campaña electoral.
amenazó en aquella ocasión. Y luego el presidente manifestó: no les voy a prohibir hacer proselitismo, pero tienen que renunciar. Y si no renuncian, voy a tener que destituirlos. Ahora dice: no, después de las 4 sí lo pueden hacer. Bueno, Sergio, yo quiero recordarle a todo el mundo lo que dice el artículo 218 de la Constitución. Es el capítulo 1 que se refiere a servicio civil. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. No podrán prevalecerse de sus cargos para hacer política partidista. El que lo haga será sancionado de conformidad con la ley. Esto es lo que establece la Constitución de la República. Cualquiera entiende que si un funcionario, un ministro, un viceministro está dentro de funciones al servicio, en el servicio civil, pues obviamente va a velar por el derecho y el bienestar de toda la población. Ese es el sentido que tiene este artículo. Sin embargo, el presidente se mantiene en permanente campaña electoral en contra de un partido político del país. En permanente. Yo por eso entiendo que ha liberado a todos sus funcionarios de la negativa que tenía a que hicieran política proselitista sus titulares. Él lo hace. Cada intervención que he escuchado, así como comentaba Rafael, la entrevista del día de hoy por la mañana, no decimos nada del Estado. Toda la carga de la batería es en contra de un partido político. Todos podemos entender rápidamente el tipo de campaña que está haciendo desde la presidencia. Entonces, por eso yo entiendo que ha liberado a todos sus funcionarios para que libremente hagan lo mismo que él hace. Bueno, seguimos con otro tema, pero con el presidente de la República, por supuesto, como actor. En el escalafón de salud, el presidente de la República dijo: ser irresponsable de mi parte porque no lo contempló dentro del presupuesto general de la Nación para el otro año. Si no hay plata para podérselos dar a los trabajadores. Primero, es ley de la República, número 1. Número 2, en el 2001 se suspendió momentáneamente porque hubieron la tragedia de los terremotos. ¿Qué tragedia hay ahora para suspenderlo? Bueno, yo quiero hacer como el comentario de la importancia de ser respetuoso a la legalidad. Hay ciertos sectores dentro de la administración pública que aquí tienen especial tratamiento. La gente de la Fuerza Armada tiene un tratamiento especial. Son funcionarios públicos que salen de la normalidad. Los maestros tienen una administración especial. Y lograron también los funcionarios y empleados del Ministerio de Salud Pública un tratamiento especial. Yo me recuerdo que fue años de negociación que tuvieron en su escalafón. Primer comentario que yo haría es, el país debe enfrentarse a esa disparidad que existe en la administración de distintos segmentos de funcionarios públicos. Complica el servicio civil esto. La ley de la función pública, que tengo entendido que España ha cooperado en financiarla y que ha costado prácticamente 4.5 o 5 millones de dólares, pues ha reconocido el gran problema que tenemos con esa estructura. Sin embargo, cuando ya hay una ley de la República, como la ley de la carrera docente, que establece un escalafón con categorías y con clases, con periodos para la evaluación y el incremento salarial, es un atentado decirles que se va a irrespetar. Eso que se ha hecho con los trabajadores de salud y los trabajadores de educación, que también están amenazados, puede tener consecuencias dentro de la administración pública en la prestación de estos servicios de una dimensión que no nos podemos imaginar. Y aquí hay que llamar a consistencia a la presidencia. Hoy en la mañana, en una entrevista que tuvo, dijo: no tengo dinero, me molestan esos artículos porque debemos pedir que se cambien. Son perversos, calificó el presidente de esa manera. Sin embargo, cuando empezó a hablar de la legalidad de toda su escolta en tránsito, dijo: esa es la ley de tránsito, yo tengo que cumplirla. Entonces, ¿vamos a cumplir la ley o no vamos a cumplir la ley? Mi llamado es a que todos debemos asegurar que conocemos el contenido de la ley y además la cumplimos y exigimos que se cumpla. Bueno, doctor, por favor. Mire, hay una forma muy fácil de satanizar a los empleados de salud, y eso no se vale. Primero, porque es una ley, no la puede venir a decir porque yo no quiero, no lo voy a dar porque no tengo el dinero.
sacan dinero para las cosas más inauditas y transfieren a Casa Presidencial para los viajes una gran cantidad de dinero y para otras cosas. No tienen para pagar, para cumplir el escalafón. Miren, no se dejen tampoco satanizarlos, porque los médicos, y eso lo puede constatar cualquiera, y los médicos y el personal de salud es de los peor pagados en el Estado, en el gobierno. Aquí se dan los trabajadores, ustedes lo han visto recientemente, los trabajadores del sector justicia. ¿Cuánto gana un motorista? Señores, me parece injusto. Y no nada que desmerezcan a los motoristas, pero me parece injusto que un médico gane mucho menos que un motorista un médico que se ha sacrificado tantos años y se ha preparado y que presta un servicio, como el presidente lo dijo ahora, tan esencial y tan humano, no se les reconozca. Entonces, vean, aquí hay que hacer un replanteamiento de la situación de toda la administración pública. Sandra lo ha venido diciendo muchas veces, lo ha tocado el punto, de que aquí tenemos que sanear la administración pública para darle a cada uno el lugar que cada uno se merece dentro de la estructura. Todos los ciudadanos, todos los humanos somos iguales, pero cada uno desempeña su rol y su papel. Satanizar a los médicos ahora y a las enfermeras no se vale, porque hay una ley que la negociaron, que no le gustó al presidente, mire que lo lamento. Hay leyes que le gustan a uno y otras que no, pero sin embargo hay que cumplirlas, para eso son. Vamos a negociarlo. Bueno, si quieren negociarlo y hacer los cambios de acuerdo a las realidades del país, estamos de acuerdo. Pero es lo que he venido insistiendo en este programa cada vez que me siento aquí, y es que mientras aquí se sigan peleándose con las personas que pueden invertir, mientras que aquí se siga dificultando hacer negocio, aunque digan publicitariamente que lo están facilitando, no es cierto. Aquí nunca vamos a poder darle a la gente lo que se merece porque no tenemos los recursos para dar todo eso que la gente quiere con toda razón y que los políticos ya empezaron a ofrecer. Cuando andan diciendo que le van a dar una computadora a cada niño de este país, tienen que tener son sinvergüenzas. ¿De dónde van a sacar los fondos? ¿Cómo lo van a hacer? Es mentira. Que le digan a la gente que van a poner computadoras para que los niños se roten en una escuela y las puedan utilizar, ahí sí vamos caminando. Pero que no le vengan a decir que cada niño va a tener su computadora. Aquí tenemos que empezar a hablar de realidades. Y el señor presidente tiene que también ubicarse, porque yo esta vez que empieza a enojarse y empieza a decirle a todo el mundo cosas que no vienen al caso. Que comparar el costo de la caravana de la camioneta de Norman Quijano con las que él tiene, eso es ridículo. Nosotros necesitamos aquí un estadista que nos guíe, que nos lleve hacia adelante y que cumpla la ley. Como él dice, les guste o no les guste, es la ley. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Padre, alguien menciona con los 108 millones de dólares del Chaparral, fácilmente les hubiera pagado el escalafón a todos los que les adeuda, señor presidente. Pausa, volvemos. Estamos de regreso. Padre Tojeira, por favor, su análisis. Mire, yo también creo que hay que cumplir las leyes, pero también debajo de todo esto está el problema económico de El Salvador. Y lo que no se puede es, para arreglar un problema fiscal, de liquidez del gobierno, etcétera, etcétera, empezar a golpear a los más débiles. Y en este caso los médicos son los más débiles. Y los médicos, para presionar, golpean también a otros todavía más débiles, ¿verdad? Entonces el presidente sale supuestamente defendiendo a los enfermos, pero está provocando que unos maltraten a otros. Está peleando con todos los débiles al final, ¿verdad? Yo creo que hay un problema, es decir, un problema fiscal, hay un problema de falta de recursos. Creo que tiene una gran responsabilidad Arena en este problema, es decir, porque se endeudó, etcétera, y que el FMLN siguió con el endeudamiento. Menos cantidad que Arena, sí, menos cantidad, pero progresando el endeudamiento, ¿verdad? Entonces, evidentemente hemos llegado a unos topes que nos están afectando seriamente, que no se pueden mantener. Y lo que no se puede poner es parches, ¿verdad? Si realmente hace falta dinero para los enfermos y pensamos que los enfermos son una prioridad, como decimos que los niños son una prioridad, bueno, es decir, hay que meter un plan de austeridad que empiece recortando los salarios de los demás arriba. ¿Qué es eso de tener dietas, viáticos de $300 diarios cuando tienes todo pagado? Es decir, 21 días a $300 pagados. Uno de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, 21 días en España, $300 diarios.
Con hotel pagado, con comida pagada, todo pagado. ¿Para qué quiere $300 diarios? Es decir, y eso tan tranquilos, ¿va? Y eso no es solo un señor de estos, digo, habrá otros decentes que a lo mejor no pidan tanto, ¿verdad? Es decir, no estoy yo hablando de todos, pero que hay abusos incontables en los de arriba, eso es real, ¿verdad? Entonces, hay que empezar por recortar pisto. Empecemos recortando por los que tienen más. Es decir, ¿qué es eso de dar bonos? ¿Por qué no sacan una ley prohibiendo bonos a nivel de la República? Porque hacen falta medicinas. ¿Por qué no sacan eso? Es decir, sería lo lógico, ¿verdad? Es decir, pero no, ahí cada uno da los bonos que le da la gana, ¿verdad? En cada dependencia del Estado. Eso no puede ser, señores. Y a los médicos, que especialmente en el Ministerio de Salud están muy mal pagados, a los médicos palo, ahora les quitamos a ellos y a las enfermeras. No, hombre, seamos serios, ¿verdad? Es decir, yo creo que no es la austeridad la solución del país. Como han dicho mis compañeros, la solución viene por la productividad, por el pago de impuestos adecuado, por la eliminación de la ilusión y la evasión de impuestos y también, bueno, pues por saber invertir en la gente productiva, y los médicos y enfermeras son productivos. Es decir, el Ministerio de Salud ha prestado un aumento en el servicio a la gente importante, ¿verdad? Es decir, bueno, no golpeemos ahora a los médicos, que son la clave del ministerio. Se ha ampliado la cobertura del ministerio, creo que en un 20 o un 30%, digo, es una ampliación grande, ¿verdad? Con los ecos. Bueno, es decir, ahora golpearles no tiene sentido. Golpeen arriba, hombre, a todos esos ladrones que están cobrando unas dietas impresionantes y que se van de viaje a veces hasta con la amante y no hacen nada, hombre. A esos. Okay, bueno, otro tema que es importante, yo se lo quiero preguntar puntualmente a usted, porque el presidente también ha defendido que no va a iniciar ninguna investigación en el tema del Chaparral, y que si nos hubiera acompañado acá en la entrevista 8 en punto, cuando no vino 2 veces, pero sí va a otros medios de comunicación constantemente, se lo hubiera preguntado. 108 millones de dólares que de pronto se movió la montaña, pero ya no se movió, licenciada. Pero sí se movieron 108 millones de dólares. Bueno, yo, antes de hablar de Chaparral, yo quisiera decir un temita. La Universidad de El Salvador necesita 12 millones de dólares para terminar el año. Los trabajadores de salud tienen problemas, los de educación también. Señores, tenemos un problema serio con el financiamiento. Hay que reconocer la dimensión del problema y no retardarlo. Chaparral. Mira, a mí me ha llamado la atención el campo pagado que sacó CEL sobre el tema del Chaparral. Uno entiende el arreglo directo que hicieron. El arreglo directo nos costó 23.5 millones y nos dicen que qué bueno porque inicialmente eran 52.3 millones. Yo no los felicito de todas maneras porque realmente no puedo decir qué bueno que ahorraron. Según te explicaron los montos que cancelaron Astaldi, yo estuve preguntando si dentro de la LACAP esto de dar algo así como una indemnización, algo así como liquidar el contrato y pagarle para que no tuviéramos que ir a arbitraje. Me dijeron en un caso no es correcto, en otra respuesta que tuve sí se puede hacer. A mí me gustaría que se aclarara porque esto parece indemnización. En el caso de indemnización me dicen nadie puede indemnizar en un contrato. Personas que manejan a la CAP dicen sí se puede llegar a un arreglo de esta naturaleza. Pero a mí me llamó la atención la explicación que hacen con la contratación de esta empresa brasileña que hizo el diseño detallado. Esta fue la empresa que en el 2005 hizo el diseño del proyecto, el diseño básico, y que por los errores que tuvo ese diseño básico, nosotros hemos tenido que pagar 52.3 millones a Astaldi porque no pudieron seguir el trabajo. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo es posible que le den un diseño a una empresa que ya demostró que no hizo bien el diseño básico y que al país le costó 23 millones de dólares para poder evitar el arbitraje? Primera pregunta. Segunda pregunta que yo me hago es, ¿cómo es posible que si hicieron 3 ofertas, hayan tenido que limitarse a una porque no era la más cara, pero era la que tenía más experiencia? A mí me llamó mucho la atención la explicación que hace. Y nos cierran el campo pagado advirtiéndonos, no sabemos cuánto va a costar la presa.
del Chaparral. Terminan, no se ha definido, se tiene que hacer otro estudio. Ojalá que no sea una presa que nos vaya a costar 500 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, porque con esta incapacidad administrativa corremos ese riesgo. No, y pidámosle a Dios que la montaña no se vaya a volver a mover también. Sí, pero ya se quedó quieta. ¿Ya se quedó quieta? Ya. Ok. Bueno, 108 millones son suficientes para... ¿cree usted que son suficientes para, No, para que por lo no- menos para que ya no se moviera mucho. o que se animan nuevamente? Bueno, Bueno, hay mucho que hablar. llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Padre Tojera, es un gusto Bueno, haberlo tenido acá. encantado de estar Muchísimas aquí. gracias, doctor Lorenzana. Sí, un placerazo, Gracias, hermano. licenciada, gracias. Un gusto, que tengamos una buena semana. Bendiciones para todos. Amigos televidentes, quédese con el mejor análisis de fútbol. A continuación, solo fútbol. Soy Sergio Méndez, hoy jueves 3 de octubre del 2013. Así están las cosas en nuestro país, señores. Pasen muy buenas noches, será hasta el día de mañana y que el Señor los bendiga a todos.